Capítulo 131, Juego en equipo, 1. Habían pasado 10 días desde mi visita a la casa de la familia Karlstein. El primer día me preocupó que Misa se lo hubiera contado todo a su padre. ¿Qué? ¿Estás loco? Estúpido bárbaro. ¿Cómo puedes decir algo así? Entonces, ¿qué hiciste allí? Eso es. No necesitas saberlo. Era una ansiedad innecesaria. No sabía por qué lo mantenía en secreto, pero podía estar segura de que algo así no había sucedido. Decidí centrarme en los asuntos que había que tratar de inmediato. ¿No había ya 2 bombas de relojería en el equipo? Dwalkie, hablemos. Al día siguiente de volver de casa de los Karlstein, tuve una reunión con Dwalkie de inmediato. Con una copa, me fui por las ramas. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿A la señorita Karlstein le gustan los gordos? Sí, definitivamente dijo eso la última vez. Ya veo. Gracias por decírmelo. Casi me equivoco con las prisas. Después de aquella conversación, Dwalkie pidió un montón de platos y se atiborró hasta que su estómago se hizo convexo. Esta era una solución. No confesará hasta que engorde un poco. Era seguro decir que ganaba al menos 1 o 2 meses. Con la personalidad de Dwalkie, no sería capaz de armarse de valor a menos que ganara un peso considerable. Y para cuando lo hiciera, Misa y yo estaríamos fuera del equipo. Esto me hace sentir como una basura total. Pero no tenía otra opción. Tal vez si este tipo fuera mentalmente fuerte, pero ¿qué pasaría si se confesara con Misa y fuera rechazado? No sería capaz de volver en sí ni siquiera en el laberinto. Esto era un acto que podría poner en peligro al equipo. Pero, ¿por qué estoy tan seguro de que será rechazado? De repente me surgió esa pregunta, pero no pensé profundamente en ello. Los datos acumulados en el inconsciente a veces hacían predicciones más acertadas que cualquier otra cosa. En fin, el siguiente era Rottmeiler. Ten cuidado. Mi padre le habría jugado una mala pasada a ese tal Rottmeiler. Sí, como había dicho la hija del jefe de distrito, Juliana, Rottmeiler se había puesto en contacto con el jefe, había muchas probabilidades de que se hubiera producido una conversación inquietante. El jefe de distrito y yo teníamos bastante mala relación. Aunque era cuestionable por qué estaba haciendo un movimiento solo ahora, meses después. De todos modos, no puedo mostrar mi sospecha. En el caso de Rottmeiler, a diferencia de Dwalkie, abordé el asunto con cautela y tiempo. Este tipo daba miedo. Todavía no lo había visto enfadarse, pero eso solo lo hacía aún más aterrador. Normalmente, este tipo de persona tenía que ver el final cuando algo se torcía. Entonces, para el primer piso, haré el destino más cercano al punto de partida, jaja, ¿matrimonio? Haces una pregunta extraña. No empezaré una familia hasta que realmente pueda cuidar de una persona. Siéntate dentro. Como eres grande, seguirás chocando con la gente en el pasillo. Seguí observando a Rottmeiler tanto en las reuniones habituales como en las copas sociales. Seguía siendo el mismo. Como de costumbre, estaba callado y serio, y seguía siendo considerado con los demás en la mayoría de las situaciones. Ah, esto es un gran dolor de cabeza. Incluso después de oír la advertencia de Juliana, era difícil para mí imaginarme a Rottmeiler apuñalándome por la espalda. No, al contrario, dudar de él me hacía sentir aún más culpable. Habíamos compartido alegrías y penas durante varios meses juntos. ¿Dejarme llevar por la palabra de un extraño y no poder creerle? No puede haber mayor contradicción. Cuanto más lo pensaba, más irónica resultaba la situación. Sin embargo, decidí que era justo dejarlo claro. ¿De qué habló Rottmeiler con el jefe de distrito aquel día? Si me lo hubiera planteado el primero, habría borrado mis dudas sin ningún remordimiento. Rottmeiler no hizo ningún comentario al respecto, así que le llamé y establecí una conversación. En realidad, no tenía mucho tiempo. El laberinto se abriría al día siguiente. Por eso me eché el contenido del vaso a la boca de una vez y fui directamente al grano. Rottmeiler. ¿Cuál fue la razón por la que fuiste al gremio de exploradores? Rottmeiler se quedó ligeramente sorprendido por mi pregunta directa, pero supongo que algo se le ocurrió. No me extraña que vengas a verme más de lo habitual. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó en el gremio? Así que algo pasó allí. Conozco a alguien en el gremio. Tras una breve respuesta, pedí una respuesta a mi primera pregunta. Rottmeiler respondió con un suspiro. Cuando respondí a la invitación, el jefe del 7º distrito me estaba esperando.
Me ofreció una recompensa por traicionarte. Y le dije que haría como si nunca hubiera oído esa oferta y me marché. ¿Es suficiente respuesta para ti? Aunque intentó no demostrarlo, Rottmeiler parecía muy incómodo con mi pregunta. Soporté todo aquello y volví a preguntar. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste hasta ahora? Te lo dije. Dije que haría como si no lo hubiera oído. Además, pensé que, si te lo decía, solo conseguiría que las cosas se pusieran raras. Ya veo. Gracias por contestar. Con esto, la conversación llegó a su fin. Si insistía más, solo le estaría diciendo que no le creía. Cualesquiera que fuesen las intenciones de Rottmeiler, juzgué que no era un movimiento sabio. De todos modos, nada cambiaría. No se podía entrar en el laberinto sin un explorador. ¿Encontrar a alguien nuevo? Eso era arriesgado igualmente. Sería difícil encontrar un explorador hábil a menos que fuera a través de un gremio. En resumen, era una oportunidad perfecta para que el jefe de distrito introdujera a un bicho raro en el equipo. Era cuestionable si Kurodotwalki estarían de acuerdo en primer lugar. Sobre todo, no creo que Rottmeiler mintiera cuando dijo que había rechazado la oferta. Pronto, hice mi juicio final. Siento molestarte tan tarde. Descansa un poco y te veré mañana en el lugar de reunión. Esto no cambió nada. Rottmeiler se uniría a la expedición. Asterisco al día siguiente asterisco. La tarde siguiente, 7 horas hasta que se abriera el laberinto. Señor, vendré a buscarlo cuando regrese. Debes volver sano. Sí, tú también trabajas duro. Erwin, que había estado merodeando por mi alojamiento desde que lanzó la magia vinculante con su hermana por la mañana, se marchó. Justo a tiempo, llegó Misa. ¿Qué demonios? ¿Por qué viene de R? Ella pasó a saludar. Al parecer, ella no tenía nada que hacer después de recibir la magia vinculante. De todos modos, llegó a tiempo. Vamos a dormir un poco. Puse un temporizador en el despertador que compré hace un tiempo y dormí con Misa para llevar nuestra condición al mejor estado. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso? Bjorn, despierta. Comimos una comida sencilla y salimos con el equipaje que habíamos preparado de antemano. Como llegamos un poco temprano, nadie estaba en el lugar de encuentro todavía. Como siempre, Rottmeiler llegó justo a tiempo. ¿Aún no han llegado los dos? Sí. Dwalkie y Kuro deben llegar un poco tarde, respondió Misa. No es nada nuevo. Esos dos siempre llegaban pronto o tarde, así que esperamos. Oh, Bjorn. Mira allí. Cuando comprobé hacia donde señalaba Misa, vi a un grupo de jóvenes guerreros que acababan de terminar su ceremonia de mayoría de edad moviéndose en grupo. Me acerqué rápidamente. A estas alturas, me pondría triste si no me reunía con estos chicos antes de irnos. ¿Te has perdido? Entonces puedes seguir a los que parecen exploradores por allí, les ofrecí. ¿Quién eres tú para decir cosas tan obvias? ¿A qué venía esta reacción? Soy Bjorn, hijo de Yandel. ¿Qué? Pequeño Volken. Es un honor conocerte. Una vez que di mi nombre, pregunté. ¿Pero por qué es tan obvio? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Será que no estás perdido? Por supuesto. Solo tenemos que seguir a los exploradores como aprendimos en Tierra Santa. ¿Por qué íbamos a estar perdidos? ¿Dijiste que eso se enseñaba en Tierra Santa? ¿No les enseñaron un extraño mapa y les dijeron que lo memorizaran? ¿Mapa? No sabemos leer mapas. La respuesta del joven guerrero me dejó aturdido. ¿Qué era aquello? ¿Había cambiado el método de enseñanza? A mí no me hacía ningún daño. Era un método mucho más razonable que memorizar un mapa. Todavía hay tiempo, así que escúchame, dije. ¿De qué se trata? Te será útil. Relaté las mismas historias que había contado a los antiguos líderes. ¿Cuidarse de los humanos? Bueno, eso es obvio. ¿No deberíamos proteger nuestros propios corazones? Este grupo de bebés bárbaros era claramente diferente. Cada vez que decía algo, la reacción era como si dijera algo obvio. Misa comentó, vaya, los bárbaros han evolucionado. Parecía que yo no era el único que sentía que esto era extraño. Entonces, ¿por qué se produjo este cambio? ¿Quién fue el que te lo contó en Tierra Santa? Pregunté por si acaso, y me quedé de piedra.
Caron, hijo de Tarzón. Sin yo saberlo, los vientos del cambio soplaban desde abajo. Entonces nos vamos ya. Bjorn, hijo de Yandel, fue un honor conocerte. Quise preguntar más, pero los bebés bárbaros se marcharon, diciendo que querían entrar en el laberinto. En cuanto desaparecieron, llegaron al lugar de encuentro las dos personas que habíamos estado esperando. Oh, perdón por llegar tarde. ¿Habéis esperado mucho? Ja ja ja. Perdónanos. Dwalkie tenía dolor de estómago. ¿Ve por qué les dices eso? Ah, cielos. ¿De qué hay que avergonzarse? Es entre nosotros. Vale, vámonos también. Como el dúo se retrasó la friolera de 20 minutos, nos dirigimos apresuradamente a la plaza de la dimensión. El portal ya estaba abierto. Bien entonces, vamos. Después de completar la magia vinculante a través de Dwalkie, entramos en el laberinto. Asterisco al cruzar el portal asterisco. Has entrado en la cueva de cristal del primer piso. La cueva de cristal estaba llena de luz brillante. El mes pasado nos saltamos esto con el bicho, así que hacía tiempo que no veíamos este espectáculo, pero no había tiempo para echar un vistazo tranquilamente. Esta vez decidimos hacer una carrera rápida a petición de Rottmiller. Si me lo permitís, quiero intentarlo como es debido. Probablemente será difícil conseguir un logro, pero tengo curiosidad por ver cuánto puedo conseguir. Como no era alguien que expresara en voz alta sus opiniones en los planes de exploración, todos estuvieron unánimemente de acuerdo. Partiremos de inmediato. En cuanto abrió los ojos, Rottmiller palpó la pared, captó nuestra ubicación actual y comenzó inmediatamente a encontrar el camino. Empezó a correr como un caballo al galope. La verdad es que es bastante divertido hacerlo. Rottmiller se puso al frente, buscando el camino. Justo detrás de él, Nisa limpiaba las turbas de basura. Mi papel y el de Ikurod era turnarse para llevar a Dwalkie y seguir a esos dos. No solo la formación era solo para novelas de movimiento, sino que mientras corríamos desde el principio, vimos vistas que no habíamos visto antes. Vaya, ellos también están corriendo. Los exploradores corrían por la cueva para encontrar portales, igual que nosotros. Era un espectáculo difícil de ver cuando íbamos despacio. Ya veo por qué es difícil acortar el tiempo en el primer piso. También me di cuenta de cosas nuevas. La cueva del primer piso tenía muchas curvas cerradas, por lo que era difícil correr con todas las fuerzas. En otras palabras, a partir de cierto nivel, todos los exploradores tenían la misma velocidad de movimiento. La habilidad del explorador se volvía aún más importante. Bueno, eso y la resistencia de los miembros del equipo. Huff, puff. Aunque nuestra fuerza física superaba con creces la de la gente corriente, el sudor fluía como la lluvia mientras trotábamos durante varias horas seguidas. ¿Era por eso? La conversación desapareció de forma natural entre las partes. Ikurod, ¿estás bien? Estoy bien. El enano, que carecía de agilidad y resistencia, parecía casi al límite, pero no soltó un débil sonido. ¿Cómo iba a hacerlo, delante de Rottmiller de esa manera? Por aquí. Supongo que era cierto que quería poner a prueba sus límites porque Rottmiller se mantuvo concentrado y marcó el camino durante varias horas. Para decirlo bien, fue pasión. Para decirlo mal, era hasta el punto de la locura. ¿Era este hombre siempre tan apasionado? Admiré esta nueva faceta suya y seguí moviendo los pies. Tardé 6 horas en llegar al portal. Por desgracia, ya no había abierto otra persona. Vaya, así que es posible llegar tan rápido. Exclamó Nisa, pero Ikurod y yo observamos primero la cara de Rottmiller. Maldita sea. ¿Por qué estoy? Era la primera vez que ponía esa cara. Fin del capítulo 131. Capítulo 132, Juego en equipo, 2. El portal brillaba como una aurora en el mar del norte. Un pesado silencio fluía frente a él. Ni Nisa ni Ikurod dijeron nada y se limitaron a mirarse. Así de desconocida era la cara que estaba poniendo Rottmiller ahora mismo. Crujir. Como la expresión, dientes temblorosos, la boca fuertemente cerrada de Rottmiller tembló. Era como ver su fondo por primera vez. Su complejo de inferioridad debía de estar escondido en lo más profundo por el autocontrol y el deseo de mejorar. Aún no es demasiado tarde. Rottmiller rompió el silencio. 3 equipos han pasado antes que nosotros. Incluso con el equipo más avanzado, la diferencia de tiempo es solo de unos 30 minutos.
Si lo seguimos rápidamente, quizá podamos adelantarnos en el segundo piso. A primera vista, sonaba lógico. Sin embargo, considerando cada punto, estaba lleno de contradicciones. El problema fue que, aun sabiendo esto, todos asintieron torpemente. Ah. Eso funcionaría. Yo tampoco quiero rendirme cuando hemos llegado tan pronto. Jajaja. ¿Así que no era el único? Yo también estoy de acuerdo. Buenos chicos. Llamándolos así, era obvio lo que estaban pensando. En lugar de negarse, probablemente pensaron que era mejor empujarse a estar de acuerdo y sufrir. Bjorn, ¿qué piensas? Los ojos se reunieron en mí, ya que aún no había expresado una opinión. Tan molesto. ¿Por qué siempre tenía que interpretar este papel? Suspiré para mis adentros, pero hablé con franqueza. ¿Tenéis todos problemas con la cabeza? Ya había una brecha de 30 minutos en el primer piso. Esa brecha se ampliaría aún más en el segundo piso. Además, ya estábamos agotados solo de llegar aquí. ¿Quieres dejarlos atrás en este estado? ¿De verdad crees que puede suceder? Los tres mantuvieron la boca cerrada y evitaron mis ojos. Por lo tanto, los ignoré y miré fijamente a Rottmeiler. Marrón Rottmeiler, ya basta. Te seguiré al primer piso cuando quieras. Pero el segundo piso es demasiado para nosotros. No pongas en peligro a tus compañeros por tu terquedad. Rottmeiler cerró la boca en un arrebato de indignación. No dije nada más y me quedé mirándole. La respuesta llegó un poco más tarde. Lo siento. Debo haber perdido la cabeza por un momento. Olvida lo que dije. Ya lo he olvidado. Rottmeiler sacó palabras de disculpa y yo lo dejé pasar fríamente. Los otros tres soltaron el aliento que habían estado conteniendo. Afortunadamente, parecía que la situación se había resuelto sin discusión. Menudo dolor de cabeza. El problema era que aún no se había acabado nada. Asterisco más tarde asterisco. La posición de explorador existía para reducir el tiempo de movimiento en un laberinto donde la reducción de tiempo significaba supervivencia. Su poder de combate era escaso en comparación con los demás puestos, pero su traición siempre era fatal. El explorador era el único puesto que podía cooperar con fuerzas externas. Como el jefe del distrito lo sabe, debió intentar apaciguar primero a Rottmeiler. El explorador supervisaba el viaje dentro del laberinto. En otras palabras, fingir ser un guía y llevarnos a una trampa preparada por el jefe de distrito era muy posible. Tal vez debería haberme quedado fuera de esta expedición. Decidí confiar en Rottmeiler porque conocía su forma de ser habitual. Su personalidad era directa hasta la terquedad. Era un hombre sincero que se apartaba de la suerte y se limitaba a esforzarse. Supuse que alguien así no se dejaría tentar por las artimañas que intentara el jefe del distrito. Pero, ¿cómo estaba Rottmeiler hoy? Tan extraño que parecía casi otra persona. Su racionalidad no aparecía por ninguna parte. Parecía impaciente y desesperado, como alguien llevado a un precipicio. Probablemente se deba a ese bastardo jefe de distrito. Por supuesto, seguía pensando que la posibilidad de traición era baja. Este hombre no era idiota, y si realmente hubiera querido traicionarnos, habría actuado con normalidad. Sin embargo, era necesario asumir lo peor y tener cuidado. Debería vigilarlo por ahora. En medio de tal ansiedad, se reanudó la exploración. Sin embargo, contrariamente a mis preocupaciones, Rottmeiler lideró al grupo mostrando solo una apariencia racional, como de costumbre. Has entrado en el desierto de rocas del segundo piso. Encontró la ruta exacta en el desierto incluso cuando la brújula se estropeó. En la mañana del segundo día, localizó el portal al tercer piso. Has entrado en el camino del peregrino en el tercer piso. No había gran diferencia en el tercer piso, al que llegamos antes que nunca. Fue directo al bosque de la bruja con un combate mínimo y a las 22 se tomó un descanso para mejorar su biorritmo. Lo mismo ocurrió a medianoche, al comienzo del tercer día. Todos nos despertamos un momento para ver cómo el tercer piso se teñía de luz plateada. Jajaja. No sé por qué no he visto esto antes y he dormido todo este tiempo. Probablemente es porque no había nadie con quien compartirlo. Dwalkie, eso fue tan cursi. Quizás debería llamarse una tradición exclusiva del equipo Medio Ingenio. Nadie lo propuso, pero desde la primera exploración siempre había sido como una promesa tácita. Has entrado en la torre en el cielo en el cuarto piso. De todos modos,
la exploración fue sin problemas después de eso. Al atardecer del séptimo día, llegamos al cuarto piso. Esto también me tranquilizó. Significaba que ya no era necesario sospechar de Rottmeiler. Debió de ser un descuido mío. La cuarta planta era independiente. Una vez dentro, al cabo de unos 5 minutos, se convertía en un espacio en el que no podían entrar otros exploradores. Vigilé mis espaldas durante las primeras batallas para ver si alguien entraba, pero ningún explorador entró hasta que la primera planta de la torre en el cielo estuvo despejada. Bjorn. ¿Qué estás pensando tan profundamente? Subamos. Entonces, dejé completamente de lado mis preocupaciones y me concentré en la exploración. Bueno, no completamente. No podía evitar que esto fuera parte de mi personalidad. Creía que en este mundo no existía el 100%, sobre todo si estabas en una expedición en la que no sería extraño que pasara cualquier cosa. De todos modos, tras entrar en la cuarta planta, nos centramos en subir la torre tomando alternativamente las escaleras de la sabiduría y del valor. Por el camino, hubo un momento en que todas las escaleras resultaron ser las de la paciencia, pero todo fue más fluido de lo que pensaba. Fue un calvario psicológico, pero no fue demasiado difícil de soportar. Apareciera quien apareciera y balbuceara lo que balbuceara, solo tenías que filtrarlo por el otro oído. Para ser sincero, lo que venía después del calvario era más molesto. Va, Bjorn. Deja de llorar. Se acabó. Si me abandonas también, entonces estoy realmente sola. No sabía qué demonios había visto u oído, pero en cuanto pasamos al piso Misa empezó a lamentarse. Y Kurod estaba de rodillas, desesperado. Las espadas que hago no son mejores que chatarra. Dwalkie tenía la mirada perdida en el espacio como si estuviera fuera de sí y Rottmeiler apretaba los puños en silencio. Ambos parecían algo enfadados. No puede ser que eso no les moleste. Mientras recobraban el sentido, comprobé la caja colocada en el centro del suelo, una recompensa que solo podía obtenerse eligiendo una prueba de paciencia. Si tenías suerte aquí, podrías conseguir un objeto numerado o una esencia aleatoria por debajo del rango 6. Por supuesto. Ni hablar. Efectivamente, solo había 12 piedras de maná de rango 7. Si todos han terminado de descansar, vamos a ponernos en marcha de nuevo. Después de casi 30 minutos de calmarse, la exploración se reanudó. Después de eso, no pasó nada. Derrotamos a más monstruos y seguimos subiendo pisos. Pronto era el día 12 y habíamos llegado al piso 100. Creo que es la primera vez que llego tan lejos. A partir del piso 100, la dificultad de la prueba se fijó en el nivel más alto y los monstruos de rango 6 aparecían con más frecuencia. Sin embargo, aquí tampoco había nada demasiado peligroso, gracias al crecimiento de nuestros dos principales dañadores. Además, su compatibilidad era bastante buena. Rao Wardwalkie ha lanzado la magia de ataque de rango 7 Tormenta Fría. Mesha Karostan ha lanzado aplastamiento de hielo. Dwalkie no solo aprendió magia secundaria con su dinero duramente ganado, sino también un hechizo de frío de rango 7 de área amplia. Con Misa, enfrentarse a monstruos de rango 6 no era un problema. Con 2 tanques y apoyo de daño, la estabilidad del equipo había aumentado drásticamente. Sin embargo, la cosa cambiaría si volvía a aparecer un monstruo de rango 5 como el troll. Aún así, me he estado preparando mucho con el dinero del equipo, así que la situación debe ser mucho mejor que entonces. De hecho, era gracioso preocuparse por monstruos de rango 5 en la cuarta planta. Ni que nos hubiéramos encontrado con un Hans por el camino. Parece que ahora Rottmeiler también ha entrado en razón. A diferencia del ansioso comienzo, esta exploración continuó fluyendo sin problemas. Entonces fue el comienzo del día 19. Asterisco más tarde asterisco. Eran las 6:32 de la mañana. Consulté mi reloj y miré a mi alrededor. Mis 4 compañeros dormían cómodamente en sus respectivos lugares. Estar despierto solo me hace sentir como si estuviera de guardia nocturna otra vez. Volví a enterrarme en el saco de dormir y cerré los ojos, pero no conseguía dormirme con facilidad, quizá gracias a mi mayor energía. No, ¿era porque ya solo quedaban 4 días para el cierre del laberinto? Me siento inquieto por alguna razón. Me había sentido así durante los últimos días, pero nuestro trabajo en equipo había mejorado considerablemente. Parecía que por fin teníamos un buen ritmo. Aunque yo no diera una orden, cada uno hacía lo que podía y empezaban a comunicarse hasta cierto punto a través de los ojos y los gestos. Pasará lo que pasará,
Poco a poco nos íbamos convirtiendo en un buen equipo. Comparado con la primera vez, es absurdamente diferente. Solo con mirar a Dwalkie, el cambio era notable. Ya casi no parecía un aficionado, y sus sentidos de batalla aumentaban día a día. Excepto que, aunque sentía eso, también me sentía un poco arrepentido. Sabía que no nos quedaban muchos días juntos. Pensaba racionalmente sin dejarme llevar por las emociones. Este era mi primer equipo a tiempo completo formado en este extraño mundo. Había decidido no mostrar afecto a la gente de aquí en la medida de lo posible, pero siendo humana, eso no me cabía en la cabeza. Estaba seguro de que recordaría a este equipo durante mucho tiempo. Paso. Cuando mis pensamientos llegaron a ese punto, de repente sentí una presencia. Levanté ligeramente la cabeza para comprobarlo, y era Rottmeiler. ¿Te he despertado? No, me desperté antes. Entonces me alegro. Pensaba que esta vez también te habías despertado por mi culpa. ¿Esta vez también? ¿Era solo yo o había un significado oculto detrás de esas palabras? Estaba seguro de que no era nada. Rottmeiler era muy listo. Debía de ser consciente de que yo había seguido observándole, aunque fingió no saberlo. ¿Por qué no hablamos, ya que estás despierto? Bien. Salí del saco de dormir y me senté contra la pared con Rottmeiler. Hubo un silencio incómodo. Ah, ¿no era la primera vez que hablábamos desde aquel día? Sintiéndome sofocado por alguna razón, saqué un trozo de cecina de mi bolsillo y lo mastiqué. Masticar. Mastica. Masticar. Sí, era un poco mejor con algo de sonido. Rottmeiler, que había pedido hablar conmigo, solo abrió la boca cuando terminé un trozo entero de cecina. Planeo dejar el equipo después de esta exploración. ¿Vas a dejar el equipo? Fue abrupto, pero no del todo inesperado. Tenía este escenario en mente. Es por mi culpa. No, por mi culpa. ¿Qué significa eso? Dame uno de esos. Cuando le entregué un trozo de cecina, Rottmeiler lo rolló y continuó. Era una historia un poco larga. No puedo decir que la propuesta del jefe de distrito sea irrelevante para esta decisión. ¿Quién soy yo para no ser codicioso? ¿Que me den un puesto de explorador en un gran clan? Aunque sabía que era mentira, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que era hora de dejar este equipo. Ah, pero no te presiones demasiado. En realidad, es algo a lo que estoy acostumbrado. Las otras razas, no, los que tienen talento suben fácilmente a la cima. He estado en muchos equipos a lo largo de 8 años, y ha habido muchas veces en las que me quedé atrás porque no podía seguirles el ritmo. A veces me echaban, otras, me iba por mi cuenta antes de que la cosa empeorara. Así es como he sobrevivido como explorador. Pero esta vez no fue fácil. ¿Cómo es eso? Hablé por primera vez. Rottmeiler respondió con una sonrisa. Porque me importáis. Sabía que había llegado el momento de marcharme, pero odiaba admitirlo. Así que intenté ocultar lo ocurrido con el jefe de distrito y participar en esta expedición. Deseaba que este viaje durara, aunque fuera un poco más. Pero Rottmeiler tragó la cecina que masticaba lentamente. Todo tiene que llegar a su fin en algún momento. Aquellas palabras me dejaron sin habla. Rottmeiler miró al frente y no dijo nada, como si esperara una respuesta. Entonces sonó la alarma y los demás empezaron a crujir uno a uno. Es hora de que todo el mundo se despierte. Voy para allá, así que prepárate tú también. Rottmeiler se fue a preparar su saco de dormir. Saqué el reloj del bolsillo. Eran las 8 de la mañana, hora de comenzar el viaje de 19 días. Asterisco más tarde asterisco. Rottmeiler era como yo en muchos aspectos. Intentaba no dar su afecto a los demás, pero aún así lo experimentaba. No obstante, tomó una decisión racional sin dejarse arrastrar por ella. La única diferencia era que yo solo lo hacía por mí y este hombre lo hacía por nosotros. Sin embargo, no es que yo no tuviera persuasiones altruistas. Si seguía subiendo con estos tipos, el juego de exploración solo terminaría cuando alguien muriera. Así que antes de eso, quería terminarlo con mis propias manos. Bjorn. Para ser honesto, la parte posterior de mi cabeza estaba hormigueando. No pensé que Rottmeiler estaría pensando algo así. Me preguntaba cómo me veía. ¿Qué diablos pensaría al sentir mi atenta mirada? Esas interminables preguntas rondaban mi cabeza. Bjorn.
¿A dónde se ha ido tu mente? Misa me sacudió el hombro y me despertó de mis pensamientos. Deja de enredar y empaca. Oka. Volví en mí y me uní a la organización del campamento. Luego, tras reunirnos y tomar una comida sencilla, subimos las escaleras. Se lo diré cuando volvamos a la ciudad. Nosotros dos nos vamos de todos modos, así que no hay necesidad de que se vaya. Mis pensamientos estaban revueltos, pero decidí centrarme solo en la exploración por ahora. Todavía quedaban 4 días. Pudimos derrotar fácilmente a monstruos de rango 6, pero la torre en el cielo era un lugar donde el nivel de dificultad aumentaba drásticamente dependiendo de la combinación de enemigos. No podía bajar la guardia hasta que volviéramos a la ciudad. La prueba se ha completado. Tras derrotar al grupo de monstruos, me quedé helado en el sitio. No, no era solo yo. Los 3 son escaleras del destino. Dijo Rodmiller. ¿Qué vas a hacer? ¿No dijiste que podían ser peligrosas? Dwalkie preguntó. Vaya, así que esto sí que sale a la luz. Fin del capítulo 132. Capítulo 133, Juego en equipo, 3. El cuarto piso de la torre en el cielo era una estructura escalonada. Cuando se completaba una prueba, se abría la puerta y se elegía una de las 3 escaleras para pasar a la siguiente fase. Había un total de 4 tipos de escaleras: valor, sabiduría, paciencia y destino. Hasta ahora, nunca habíamos subido por la escalera del destino. Por un lado, su tasa de aparición era inferior al 5% de la de las otras escaleras. Por otro, había demasiadas variables. No había razón para elegirla, es decir, hasta que las 3 puertas aparecieron como destino. ¿Importa cuál elijamos? No pasó nada antes. El monstruo salió como de costumbre y ya está. Por supuesto, el destino no era necesariamente peligroso. Como dijo Misa, la mayoría de la gente se enfrentaba a pruebas de valor, sabiduría y paciencia cuando elegían el destino. Eso debe ser porque tuvo suerte, señorita Karlstein. Leí en un libro que el tipo de prueba que te toca es aleatorio, dijo Dwalkie. El problema era que había un 20% de posibilidades de que te tocara otro tipo de prueba. En el juego había un total de 32 tipos: volver a la primera planta, que aparecieran monstruos de rango 5, quedarse encerrado de repente en una habitación cerrada, etc. Es asquerosamente difícil y las recompensas son baratas. Algunas están hechas deliberadamente para joderte. Así que, a menos que fuera por alguna recompensa especial, si venías a cazar, el destino era un calvario que debías pasar. Bueno, ahora las cosas eran un poco diferentes. Mientras organizaba mis pensamientos, los miembros del equipo que discutían qué hacer me pidieron mi opinión. Bjorn, ¿por qué te quedas quieto?, dijo Ikurod. Estamos de acuerdo en que es mejor entrar en el que sea. Es una pena desperdiciar los días que quedan. Asentí con la cabeza. Eso es cierto. En la segunda mitad de la cuarta planta, a nuestra velocidad de caza actual, podríamos extraer hasta 300.000 piedras en 4 días. No antes de dividir por 5, sino por persona. Dado que la mayor parte de nuestro tiempo se había consumido viajando desde que entramos en el laberinto, cada día que pasábamos aquí estaba directamente relacionado con nuestros ingresos totales. Sí, era natural pensar así. Es imposible que sepan lo que esto significa. En el cuarto piso, 3 escaleras del destino casi nunca se abrían al mismo tiempo. Si lo hacían, significaba una cosa: se había alcanzado una etapa especial. Entonces era posible entrar en 3 tipos de campos ocultos. La probabilidad debía ser de 1 entre 3. Miré las 3 puertas y reflexioné sobre cuál elegir. En medio de eso, me di cuenta de algo y me reí. Misa. Sí. Tú eliges dónde ir. Estaba claro que no podía ser yo quien eligiera. Misa miró al resto como pidiendo nuestra opinión, pero los 3 se limitaron a encogerse de hombros como si creyeran en la decisión de Misa. Ah, esto es mucha presión. Finalmente, Misa suspiró, me miró con odio y se acercó a una puerta abierta. Era la puerta situada justo enfrente de las escaleras que habíamos subido. Te lo digo por adelantado, pero no puedo garantizar que no haya un monstruo raro dentro. Misa hizo una advertencia a la que el enano soltó una risita. Jajaja, ¿qué quieres decir? ¿Intentas eludir responsabilidades? ¿Qué? Enano loco. Ikurod, ya basta. Estás incomodando a la señorita Karlstein.
El singular patrón de riñas del equipo medio ingenioso se repetía 3 veces al día. Suspirar y mirar a un lado, cruzar miradas y reírse torpemente con Rottmeiler, daba igual. Ya. ¿Por qué no nos ponemos en marcha? Cuando Rottmeiler tomó la iniciativa y despejó el ambiente, todos dejaron de hablar y se pusieron en formación. ¡Van! En el momento en que entramos todos juntos por la puerta, ésta se cerró y se hizo la oscuridad. Era difícil distinguir siquiera un palmo más adelante en la oscuridad. Coraje, exploración, paciencia, todos quedaron sorprendidos ante la entrada de la escalera, que era diferente a todas las demás. Rottmeiler murmuró brevemente la información más importante ante una situación desconocida. No percibo enemigos en este momento. Y advirtió, no te muevas. Puede haber trampas. En cualquier caso, era un gran explorador. Debe haber juzgado en ese corto momento lo que tenía que hacer. Por supuesto, esto no era diferente para el enano. Bjorn, yo me ocuparé de la retaguardia, así que presta atención al frente. Usó una voz seria desprovista de toda risa. En el momento en que las dos voces sonaron simultáneamente, la oscuridad se disipó. Un camino recto se bifurcaba en todas direcciones como un laberinto. Las antorchas colgaban de la pared a intervalos regulares para crear una atmósfera espeluznante. Comprobé rápidamente los alrededores y llegué a una conclusión. Has entrado en el laberinto del Arcaz. Este era uno de los 3 campos ocultos de la torre en el cielo. En este laberinto, ni siquiera el guía podía demostrar su habilidad. Se concede, efecto de campo guardián del equilibrio. Las estadísticas de los participantes se ajustan por igual. La suma de las habilidades de los personajes se redistribuyó según el número de personas. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿He elegido mal? Rottmeiler. Misa comprobó su entorno y miró a Rottmeiler con expresión inquieta. Le fue imposible contestar. Lo siento. Yo tampoco tengo información sobre este fenómeno. Yo tampoco. Nunca he oído hablar de algo que llevara a los exploradores a un lugar como este durante las pruebas del destino. Ah, no será peligroso, ¿verdad? Ante las palabras de Misa, todos guardaron silencio. Esto era natural. Era muy irónico, pero lo desconocido era lo más temible para un explorador. Un silencio helado cayó sobre nosotros, pero no duró mucho. Los chicos empezaron a hablar urgentemente como si el silencio no existiera. ¿Qué tal si seguimos así de quietos? Solo quedan 4 días, así que tendremos que esperar. Todavía no sabemos nada de este espacio. Si tiene una estructura similar a una grieta, entonces significa que después de 4 días estaremos atrapados aquí para siempre. Todo tipo de especulaciones y ansiedades se vertieron. Bueno, ¿quién iba a pensar que un lugar así existiría en el 4º piso en lugar del 5º, que se sabía que no tenía información compartida? Fingiendo no saber nada, ofrecí, ¿por qué no comprobamos primero nuestras condiciones? Sí. Misa, ¿hay algo diferente en ti? Ah, ahora que lo mencionas, siento que mi cuerpo está extrañamente más ligero. La reacción de Misa fue incierta. No lo sé. ¿Quizás te equivocas? Y Kurot no sintió ningún cambio, probablemente porque tenía exactamente la distribución media de estadísticas entre el grupo. No es un error, dijo Rottmeiler. Me siento tan vitalizado que es imposible que me esté equivocando. Yo tampoco. Mi maná ha aumentado significativamente. A este nivel, la magia de rango 6 no parece demasiado difícil, pero ¿qué demonios está pasando? ¿Qué te parece? Todo eso salió de mis músculos. Aunque solo tengo 3 esencias, todas tienen estadísticas ridículamente altas. Maldito comunismo. ¿Cuánta pérdida de músculo es esta? Apoyé mi ahora pesada masa en el suelo para dispersar su peso. La primera en notar este comportamiento fue Misa. ¿Bjorn? ¿Estás herido? Mi cuerpo se siente extraño. Por alguna razón, no puedo ejercer fuerza. ¿Qué? Mientras Misa se me acercaba preocupada, Rottmeiler hizo una conjetura. Está claro que hay una condición aquí. Probablemente no es un espacio donde todo el mundo se hace más fuerte. ¿Condición? ¿Cuál es la condición que me hace débil y a vosotros fuertes? Esto no es justo. Fingiendo preguntar de nuevo, lancé una indirecta. Entonces, como era de esperar, a Rottmeiler se le ocurrió una hipótesis bastante plausible. Quizá nuestras habilidades estén mezcladas. ¿Qué significa eso?
preguntó Misa. Todavía no estoy seguro, así que te lo diré más tarde, cuando esté resuelto. Bueno, supuse que eso era suficiente para explicárselo a esos tipos sin que yo tuviera que dar un paso al frente. Pasé lentamente al siguiente punto. No había tiempo para perder el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bjorn, ¿qué piensas? Creo que deberíamos explorar este lugar y encontrar una salida. ¿Tu razón? Respondí sin dudarlo. Si es un lugar desconocido, debe significar que la recompensa es igual de grande. Un punto de vista muy de explorador. Incluso ante el comentario de Rottmeiler, enderecé los hombros con orgullo. Dijeran lo que dijeran, ¿no era el dinero el objetivo último de un explorador? De hecho, era una cierta motivación. Cierto. Podríamos quedar atrapados aquí en 4 días, así que quedarnos aquí no es una buena idea. Jajaja, ¿no somos exploradores? Sería bueno explorar los alrededores, aunque sea despacio. Incluso había un poco de entusiasmo en los ojos del trío que estaban nerviosos y ansiosos. Por supuesto, las palabras de Dwalkie fueron decisivas. Ah. Esto se me acaba de ocurrir, pero podría ser un arreglo dejado por el último gran sabio. ¿Qué? ¿Estás hablando del arreglo de Gabrielius? Ciertamente. Hay una posibilidad. Considerando que 3 escaleras del destino aparecieron al mismo tiempo, y este extraño fenómeno, también. El arreglo de Gabrielius era, en pocas palabras, como la gente de aquí se refería a lo que yo llamaba una pieza oculta. El enano gritó con aspiración, sí. ¿Acaso no estamos en el 4º piso? No aparecerán monstruos ridículos. A falta de 4 días para el cierre del laberinto, así comenzó la exploración final del equipo Medio Ingenio. Asterisco más tarde asterisco. El laberinto del Arcaz no era el campo oculto que más quería que eligiera Misa, aunque tenía la mayor recompensa final de los 3. Será difícil descifrarlo en 4 días. Debido a la naturaleza del campo laberíntico, llevó mucho tiempo. Encontrar al jefe era una cosa, pero derrotarlo con nuestro poder de combate requería mucho trabajo preliminar. Así que decidí no excederme. Al contrario de lo que les preocupaba, este no era un lugar en el que uno quedaría atrapado si no podía despejarlo a tiempo, como una grieta. Incluso si no lo despejábamos, había atractivas recompensas esparcidas por todo el laberinto. Entonces vamos. Después de tomar nuestra formación predeterminada, entramos en el laberinto. Creo que podemos continuar. Me puse en cabeza, y Rottmeiler me siguió de cerca para inspeccionar si había trampas. Y Kurot se situó en la retaguardia, porque aquí los monstruos no aparecían solo de frente. Señorita Karlstein, no se preocupe, dijo Dwalkie. Yo la protegeré a su lado. ¿De qué estás hablando? Yo debería protegerte. Jaja, entonces protejámonos mutuamente. Lo que tú digas. En un lugar como este, los 2 distribuidores principales de nuestro equipo estaban situados en el centro. Era la posición más segura, y también tenían que ser capaces de apoyar al frente o atrás dependiendo de la situación. Meg. Debieron pasar unos 3 minutos desde que comenzamos oficialmente la exploración cuando apareció un monstruo en un cruce de caminos. Era la primera recompensa del laberinto del Arcaz. Nunca había visto ese monstruo. Bjorn, ten cuidado. Un monstruo desconocido, solo eso era como una dulce lluvia para nosotros. En Dungeon & Stone, incluso si matabas a todos los monstruos del 4º piso, no podías llegar al nivel 5. Era una contradicción. Necesitabas al menos 5 esencias de rango 6 o 7 para una casa estable en la 5ª planta, pero no podías alcanzar el nivel 5. Por eso no hay novatos. Supongo que alguien no era un novato si estaba en la 5ª planta. Borré las preguntas innecesarias y sujeté mi escudo con ambas manos. Era un poco incómodo sin la masa, pero era demasiado pesada para blandirla con mi fuerza actual, así que la guardé en la mochila. Decidí que era mejor dejar el daño a los dañadores. Meg. Al vernos desde lejos, el vacilante monstruo rugió y cargó contra mí. Al mismo tiempo, Dwalkie gritó, «Oh, lo vi en un libro». Vaikundus. Vaikundus era un monstruo de rango 6. Era fácil imaginárselo como una cabra montesa que caminaba sobre 2 patas. Su altura alcanzaba unos 2,5 metros, incluyendo esos dignos cuernos. Su arma era una alabarda supergrande sujeta fuertemente con ambas manos. ¡Bam! Cuando la alabarda golpeó el escudo, el gran peso se transmitió a todo mi cuerpo.
Empecé a pensar que había sido buena idea dejar la masa. Si hubiera estado con una sola mano en ese momento, habría sido difícil sujetarla. Maldita sea. ¿Era porque había compartido mis preciadas estadísticas físicas con mis compañeros de equipo? Parecía que me enfrentaba a un monstruo de rango 5, no a uno de rango 6. Bueno, la batalla en sí no fue difícil. Rao Wardwalkie ha lanzado la magia de ataque de rango 8 mejora de congelación. Rao Wardwalkie ha lanzado la magia de ataque de rango 8 lanza de hielo. Mientras yo paraba el ataque de la cabra, Walkie perfeccionaba un único hechizo de ataque especializado. Bjorn. Pronto, Walkie me llamó, e inmediatamente me agaché a un lado como siempre practicábamos. Hasta este punto, era lo de siempre. Dispara. ¿Pero qué era esto? El tamaño de la lanza de hielo que pasó era diferente. Incluso la presión del viento que soplaba era suficiente para helarme la piel. Por supuesto, el resultado también fue diferente de lo habitual. ¡Bang! No sería extraño llamarlo bola de fuego en lugar de lanza de hielo. Misa, que había estado esperando el momento adecuado para conectar los ataques, soltó un sonido interrogativo. Era comprensible. El Vaikundus, un monstruo de rango 6, ya se había convertido en luz y había desaparecido. Has matado a un Vaikundus. Exp más 4. No es de extrañar que mis estadísticas físicas hubieran disminuido enormemente. Debía ser porque todo se había convertido en su maná. Esta es mi magia. Viéndole murmurar para sí mismo, me di cuenta de que aquí ya no era un semi-orco. Eso cambia las cosas. No parecía mala idea apuntar a un blanco libre. Fin del capítulo 133. Capítulo 134. Juego en equipo, 4. Estábamos vagando por un laberinto. No había galletas ni ovillos, pero no pasaba nada porque teníamos a Rottmiller. Espera, dejaré una marca más en este punto por si acaso. Antes me preguntaba para qué servía un explorador en un lugar en el que ni siquiera un guía podía encontrar el camino, pero todo era mi arrogancia. Subiendo desde abajo paso a paso, Rottmiller era un hombre verdaderamente versátil. ¿Puedo ver el mapa? Claro. Hizo un mapa basado en el camino que tomamos. Tampoco era un mapa toscamente hecho, sino uno elaborado que recordaba a un minimapa. Solo con hacer una pausa cada 10 minutos y dibujar algo, fue capaz de hacer esto. Bien, ya está hecho, así que dámelo. Necesito actualizar el mapa. Aquí. Cada vez que veía a Rottmiller mover su bolígrafo sobre el mapa sin vacilar, me asombraba. No pregunté cómo era posible porque él ya lo había explicado antes. El terreno aquí no es demasiado complicado, así que puedo memorizarlo simplemente caminando. Para medir la distancia, puedo contar mis pasos y anotarlos. Por lo visto, hacer mapas y observar era en lo que tenía más confianza, ya que llevaba varios años haciéndolo. Nunca pensé que este hombre tuviera tanto talento. Era un poco desafortunado. Más que un talento, debía ser el resultado naturalmente adquirido del trabajo duro de alguien sin una habilidad innata. Lo siento por tomar el tiempo. Vámonos. Tras detenernos unos 30 segundos, volvimos a caminar por el oscuro laberinto. Rottmiller nos seguía de cerca. En su mano no había una ballesta, sino una espada larga. Fue un cambio que se produjo después de varias batallas. Esto debería bastar para retener a uno de ellos. Rottmiller, cuyas estadísticas habían subido, empezó a intervenir activamente en la batalla, como solían hacer los mejores exploradores para aportar su granito de arena aparte de limitarse a buscar. Esta vez es tuyo. Tras una advertencia de Rottmiller, que tenía un desarrollado sentido del olfato, 4 Vaikundus aparecieron por el frente. 4 monstruos de rango 6 era un número con el que nunca me había enfrentado ni siquiera en la cuarta planta, pero no estaba especialmente nervioso ni ansioso. Teníamos a Dwalkie. Soot. Una lanza de hielo mejorada se lanzó en cuanto aparecieron los monstruos. Incluso esto era diferente a lo de antes. Luego vinieron 2 lanzas de hielo varias veces más fuertes que antes. No sabía que podía lanzar 2 veces. Cuando me enteré de esto, me sentí un poco avergonzado. A pesar de haber estado juntos durante varios meses, realmente no sabía mucho sobre ellos. Maldita sea. Aparte de tener un maná anormalmente bajo, el talento de Dwalkie en magia era lo suficientemente considerable como para poder usar magia auxiliar adicional mientras hacía doble lanzamiento. Rao Wardwalkie ha lanzado la magia de ataque de rango 8 ajuste de trayectoria.
Las lanzas de hielo volaron sobre nuestras cabezas como balas de cañón disparadas desde lejos sin que tuviéramos que apartarnos para hacerle sitio. ¡Cabón! Antes incluso de que empezara la batalla, dos de los monstruos de rango 6 se convirtieron en luz y desaparecieron. Deshazte de ellos y avanza. Me llevaré a uno de ellos con Misa otra vez. Mientras yo marcaba a uno de los monstruos, Misa y Rottmeiler se unieron para enfrentarse al otro. Más o menos cuando mataron a uno, después de que completara el cántico una vez más, la lanza de hielo de Dwalkie destrozó la cabeza del Vaikundus que me había estado derribando. Tardó unos 4 minutos. Bjorn, ¿qué estás haciendo? Vámonos. Aclaré mis pensamientos y comencé a caminar. Jajaja, aparezca lo que aparezca, no te preocupes. Yo, Rao Wardwalkie, me encargaré de ello. Este fue el último cambio de nuestro equipo Halfwed, medio ingenioso. Dwalkie volvió a ser un imbécil. Asterisco más tarde asterisco. Normalmente, los magos eran los que más se beneficiaban de este efecto de campo, guardián del equilibrio, porque los magos no pueden comer esencias. Inevitablemente, era una estructura en la que su estadística principal, el maná, no tenía más remedio que explotar. Eso todavía tiene un límite. Era la primera vez que veía un caso tan extremo como el de Dwalkie. Sin embargo, cuando lo pensé, era un cambio aceptable. Todos los magos que llevé al juego tenían talento, por lo que sus estadísticas relacionadas con la magia eran altas, a diferencia de Dwalkie, el antiguo mago medio mago. Realmente se siente mágico. Como si se hubieran liberado todos mis grilletes. Dwalkie era humano y tenía un cuerpo que estaba lejos del ejercicio. Además, su maná estaba al nivel del suelo, por no hablar de la media. Solo sus estadísticas eran 3 veces inferiores a las nuestras. No sabía nada de un equipo de todos los seres humanos, pero con Misa, y Kurod, y yo, había 3 diferentes razas con naturalmente altas estadísticas básicas en el equipo. ¿Y Rottmeiler? Aunque estaba en desventaja, no era en absoluto comparable a Dwalkie, ya que era un veterano con 4 esencias. ¿De alguna manera todas las estadísticas fueron para el mago? Observando durante todo el día, terminé de analizar la fuerza del equipo. Yo era el que más sufría. ¿De verdad pueden salir las cosas tan bien? Mirando al equipo en su conjunto, se había vuelto al menos el doble de fuerte. Debido a que Dungeon & Stone era un juego de batalla en equipo, en lugar de que una persona fuera particularmente excepcional, la mejor eficiencia provenía de que todos fueran capaces de aportar su granito de arena. Era un poco agridulce, pero también por eso quería dejar el equipo Halfwed. Este será nuestro primer y último juego en equipo. Hoy he podido ver algo que no había visto tanto en Rottmeiler como en Dwalkie, pero esto no ha cambiado nada. Con mucho esfuerzo y suerte, sería posible que los dos alcanzaran permanentemente el nivel que tenían hoy. Sin embargo, tardarían varios años. Además, esa sería la cima a la que podrían llegar. En ese sentido, sus desventajas eran demasiado claras. El poder de combate de Rottmeiler podía llenarse de esencias. Sin embargo, para ejecutar la jugada que quería, necesitaba un buscador con la habilidad guía a partir del 5º piso. ¿Dwalkie? Doble lanzamiento o no, la mayor cualidad de un mago era su estadística de maná. Probablemente por eso no fue aceptado en la Torre Mágica. Era una evaluación fría, pero para los estándares de la Torre Mágica, el talento de Dwalkie no era nada especial. Cuando mis pensamientos llegaron a ese punto, mi corazón se heló de repente. No era solo una sensación, sino real. Has recibido daño por frío. Un escalofrío me atravesó la piel hasta llegar a los huesos. Cuando volví en mí, Misa estaba resoplando. Bjorn. ¿Cuánto tiempo vas a ignorarme? Oh, ¿qué has dicho? ¿Qué dije? Dije que todo el mundo se va a dormir, así que vigila. Después de darme algunos puñetazos en el pecho por la rabia, Misa preguntó tardíamente con voz suave, por la preocupación. Pero, ¿estás bien? Estoy bien. Todavía tengo frío, pero no me duele. No, eso no. Llevas poniendo cara seria desde antes. Ladeé la cabeza con auténtica confusión. Sí. Sí. Es difícil de explicar con palabras, pero, oh. Era como la cara que pones cuando te digo que te comas las zanahorias. Eso lo hace más difícil de entender. Da igual, vete a dormir. Yo vigilaré así que no te preocupes. Vale.
Misa volvió a su sitio, se metió en su saco de dormir y charló con los demás compañeros. Hoy fue realmente agotador. Jaja, es comprensible. Llevada a un territorio desconocido y luchando contra todos esos monstruos de rango 6. Quizá no debería decir esto, pero me lo he pasado bien. Me sentí como en una expedición por primera vez. Hasta ahora, ha sido diferente de la expedición que he anhelado. Creo que sabes lo que quiero decir, Rod Miller. Jaja, me sentí como un explorador en un cuento. Se compartieron algunas palabras mientras estaban acostados antes de que terminara el día. Por supuesto, no duró mucho ya que este tiempo estaba destinado al descanso. Oh, cierto. Dwalkie, hoy estuviste increíble. No todo es obra mía. Ser capaz de lanzar hechizos sin tener que conservar maná o calcular la fórmula una y otra vez. Cualquier mago podría haberlo hecho. ¿En serio? Eso no lo sé. De todos modos, hoy has trabajado duro. Buenas noches. Buenas noches, señorita Karlstein. Al terminar la escasa conversación, se hizo el silencio. Era la 1:04 de la madrugada. Había pasado una hora desde que la estrella del día 20. Permanecí atento a los alrededores mientras comprobaba mis planes. Podré conseguir ese objeto en unas horas más, así que ahora solo necesito encontrar la sala del jefe. Con nuestra fuerza actual, la lucha contra el jefe no parecía demasiado problemática, así que no había de qué preocuparse. Sin embargo, el inconveniente era que, si no teníamos suerte, no podríamos llegar a tiempo a la sala del jefe. Si hubiéramos tenido solo una semana más podríamos haber cogido todo lo que necesitábamos. Mientras me relamía de decepción, volví la cabeza al oír un crujido. Vi a Dwalkie, que se había levantado de su saco de dormir. Bjorn. Duerme, aunque no puedas. Mañana. No es que no pueda dormir. Antes de que tuviera tiempo de decir nada, Dwalkie se levantó y vino hacia mí. Bajó la voz para que los demás no se despertaran. Tengo algo que decirte. Ayer fue Rod Miller, así que parecía que esta vez le tocaba a él. Dilo. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre el gusto de la señorita Karlstein la última vez? Lo recuerdo. Nunca olvidaba una mentira una vez dicha. Así no habría lagunas más tarde. Aunque no tenía sentido en la situación actual. Entonces, ¿qué quieres decir? Mientras le miraba fijamente, Dwalkie abrió la boca con mirada decidida. Iba a preguntarte si lo que dijiste era cierto. Pero ahora que lo pienso, no importa si es verdad o no. La voz de Dwalkie era diferente a la habitual. No había el menor temblor, y los ojos que me miraban también eran firmes. Sean cuales sean sus gustos, está bien. Sería cobarde desear su sinceridad sin mostrar mi verdadero yo. ¿Qué quiere decir con eso? Deberías saber que la he estado admirando en secreto. Así que terminó así. Desearía que al menos esperara hasta que estuviéramos de vuelta en la ciudad. Si sobrevivimos a esto y volvemos a la ciudad. Me apresuré a cortar las palabras de Dwalkie. Había una clara diferencia entre pensarlo y decirlo uno mismo. Sin embargo, parecía haber malinterpretado mi sincera preocupación. Como era de esperar, Bjorn, tú también. Dwalkie apretó los labios y sacudió la cabeza como para sacudirse los pensamientos. Habló con voz más firme que nunca. Aún así, nada cambia. Deja de hablar. Sé lo que has malinterpretado. Cuando vuelva a la ciudad, revelaré mis sentimientos. No, eso es una bandera. Maldita sea. Asterisco el mago ha llamado a la mala suerte, creo que se va a morir asterisco. De repente, empecé a sentirme tan ansioso como cuando conocí a Hans. Esto es todo lo que tenía que decir. Entonces, me iré. Dwalkie se dio la vuelta y corrió a enterrarse en su saco de dormir. Poco después, soltó un suspiro de sueño. Me preocupaba que perdiera su precioso tiempo de descanso despierto por esto, pero parecía que el viaje de hoy había sido bastante agotador después de todo. Al menos no planea declararse. También intenté borrar mis preocupaciones y concentrarme en mi reloj. Así pasaron 2 horas más, y después de despertar a Ikurot para su turno, me acosté. Cuando volví a abrir los ojos, era hora de partir. Por esta noche, se decidió que solo el enano y yo haríamos guardia durante 4 horas seguidas. Ambos deben estar cansados, pero trabajaron duro. Bueno, no se puede evitar. Ya no queda mucho tiempo.
Mañana es mi turno y el de Rottmeiler, así que después de hoy podréis descansar un poco. Limpiamos el campamento toscamente y reanudamos nuestro viaje. El objetivo de hoy era inequívoco. Rottmeiler resumió. Como dijo Bjorn, parece que hemos llegado a la superficie exterior del laberinto. A partir de ahora, solo iremos en una dirección a lo largo de esta pared. En una esquina del laberinto del Arcaz había una estructura cuadrada. Teníamos que derrotar al jefe intermedio que había allí y conseguir una recompensa oculta. Como referencia, no sabía cuál de los 4 jefes intermedios saldría. Esto era aleatorio en el juego. Sea lo que sea, ahora podemos derrotarlo fácilmente con nuestro poder de combate. Aparte de ese tipo, definitivamente todos tienen debilidades. Espoleamos nuestro movimiento derrotando a cientos de Vaikundus, de los que probablemente ya habíamos derrotado a cientos. Sin embargo, todavía no había señales de que saliera una esencia. En su lugar, las piedras de maná se amontonaban en lo alto. Ja ja ja. Solo las piedras de maná ya son una buena recompensa. De hecho, esta era la segunda recompensa del laberinto. No había ningún lugar en el 5.º piso donde los monstruos de rango 6 salieran como un solo tipo para una captura fácil. En el 4.º piso, normalmente era difícil encontrar incluso 20 de ellos en un día. Después de viajar durante unas 12 horas, llegamos a nuestro destino, un punto correspondiente a la esquina del laberinto. ¿Un callejón sin salida? No puede ser, aquí realmente no hay nada. Podría ser en otra dirección o en un lugar completamente aleatorio. Jaja, tiene que haber una salida, ¿no? Tiene que haberla, ya que esto es un laberinto. Cuando el grupo llegó a la pared sin salida y cada uno hizo un comentario, Rottmeiler observó la pared detenidamente y murmuró. Un momento, hay algo raro. Sinceramente, estaba un poco sorprendido. ¿Se debía al sexto sentido unido a la esencia del mímico, o simplemente a la observación de este anciano? No sabía la causa exacta, pero gracias a eso, no tuve que dar un paso al frente fingiendo que era una coincidencia. Clic, traqueteo. Cuando tocó algo, la pared se deslizó hacia un lado para revelar un espacio oculto. Vaya, la puerta está abierta. Podría ser peligroso, todo el mundo atrás. Ikurot saltó hacia adelante y levantó su escudo, y yo me apresuré a unirme a él. Por supuesto, no había tal cosa como un monstruo apareciendo de repente. Supongo que no saldrá nada. Este no era ese tipo de lugar. El espacio dentro de la pared estaba oscurecido, lo que hacía imposible verlo a simple vista. De hecho, no significaba nada para mí. Voy a tomar la delantera. Bjorn. Podría ser peligroso. Estoy bien. Ese es mi papel. Cuando me adelanté en lugar del enano de aspecto indeciso y entré, las antorchas de la pared iluminaron el pasillo al instante. Rápidamente comprobé lo que me rodeaba. Esto es. Había una cámara de piedra de unos 6 kilómetros cuadrados, un círculo mágico con patrones geométricos dibujados en el suelo y un poste con una cabeza de cabra adornándolo. Es un lugar siniestro. No veo un portal aquí. ¿No podemos irnos? Al ver a Misa y Dwalkie murmurar así, sonreí en secreto. Bueno, ellos no sabían que, comparado con las otras habitaciones, esto no era nada. De todos modos, desde que conseguimos esta sala, encontrar la sala del jefe será pan comido. En cuanto a cómo usarla, puedo pasarle a Rottmeiler algunas pistas. Eso me quitó un peso de encima. Hacía un poco más difícil atrapar al jefe, pero si no teníamos suerte, la exploración podría haber terminado sin llegar a verle la cara. ¿Cómo lo invoco? Si lo hacía sin más, parecería muy sospechoso. Estaba contemplando esos felices pensamientos cuando todos, incluido yo, se estremecieron al mismo tiempo. ¿Tú también? Después de todo, no era la única que sentía el cambio. ¿Qué es esto? Mi mana de repente aumentó tremendamente. Yo también. ¿Por qué mi cuerpo está así? La presión ligeramente agobiante de mi pesada armadura tras la pérdida de estadísticas de fuerza desapareció, como si llevara una armadura de poliestireno para cosplay. ¿Cómo pudo ocurrir esto? En cuanto me di cuenta de la verdad, me salieron palabrotas. ¿Pero qué demonios? La vitalidad se apoderó de todo mi cuerpo, el tipo de cambio que no se podía sentir ni con la gigantización. Ya sabía la razón. Rottmeiler. Parece que tienes los mismos pensamientos que yo. Otro explorador había entrado en este lugar.
El campo oculto en el cuarto piso, el laberinto del Arcaz, mínimo de 1 a un máximo de 5 personas. El sentido común sugería que lo más probable era que se tratara de un equipo de 5, pero aún era demasiado pronto para llegar a una conclusión. Todas las posibilidades estaban abiertas. Pero al menos una cosa era segura. Se concede el efecto de campo guardián del equilibrio. Las estadísticas de los participantes se ajustan por igual. Tanto si se trataba de uno como de varios, eran aterradoramente fuertes. Fin del capítulo 134. Capítulo 135, Hércules 1. Las conclusiones de este efecto de campo, guardián del equilibrio, terminaron pronto. Las habilidades de los que entraron en el laberinto se distribuyeron equitativamente. Todos los miembros del equipo estuvieron de acuerdo con la hipótesis hecha por Rottmeiler, dadas varias pistas por mi parte, así que no fue necesaria una explicación innecesaria. Quizás otros exploradores hayan entrado en este laberinto. ¿Otro explorador? Pero no se puede conocer a otros exploradores en la torre en el cielo, murmuró Ikurot como si no lo entendiera. Murad, deberías saber que nuestra situación ahora mismo no es normal. El cuarto piso de la torre en el cielo era un espacio independiente. A no ser que varios equipos entraran al mismo tiempo, por mucho que vagaras por allí, no te cruzarías con otro equipo. Sin embargo, se trataba de un espacio desconocido para el mundo exterior. Aquí podría pasar cualquier cosa. Lo desconocido, lo aún no conocido, significaba que se abarcaban todas las posibilidades. Entiendo. Pero tal vez nuestras conjeturas son erróneas. Quizás se apliquen otras reglas por el mero hecho de entrar en este espacio. Descartando otra posibilidad de Ikurot, dije con firmeza, eso parece un salto demasiado grande. Este no era un espacio desconocido para mí. Sería más razonable resolver las cosas rápidamente y pasar a la siguiente tarea sin perder tiempo. Creo que la suposición de Rottmeiler es correcta. Dwalkie, ¿y tú? También creo que es más plausible. Así que estás de acuerdo. Misa, ¿tú? Voy a permanecer en silencio. Misa se abstuvo. Sin embargo, como ya había 3 votos para la mayoría, no la obligué a elegir. Vale, entonces la decisión está tomada. Por ahora, partamos de la base de que las palabras de Rottmeiler son ciertas. Si tienes alguna queja, habla ahora. No hay ninguna. Después de que el enano líder de las marionetas asintiera hoscamente, resolví rápidamente la situación. Otro explorador había entrado en el laberinto y eran más fuertes que nosotros. Sentí que mis estadísticas se habían duplicado, así que estaba seguro de que se trataba de un explorador activo en el 6º piso o superior, no con un clan, sino con una unidad de equipo. Si era así, ¿qué debíamos hacer ahora? Cada uno de los miembros del equipo dio su opinión sobre el tema que planteé, y yo aproveché para cumplir la condición de invocar al jefe intermedio. El demonio del laberinto ha detectado sangre. Bien, esto solo necesita algo más de tiempo para funcionar. ¿Realmente importa? Creo que sería mejor encontrar una salida uniendo fuerzas. No sabemos qué clase de exploradores son. ¿Por qué no nos quedamos aquí? No hay garantía de que quedemos atrapados una vez que se cierre el laberinto. Ja ja ja. Amigo mío, ¿qué te preocupa tanto? Aunque sean más fuertes que nosotros, ¿no es esta una situación especial? Incluso si nos encontramos, no podrán hacernos nada fácilmente, así que movámonos como lo haríamos normalmente. Pero por si acaso, lo mejor sería evitarlos todo lo posible y encontrar una salida. Sonreí amargamente. Me preguntaba si dirían algo que mereciera la pena, así que escuché atentamente mientras esperaba. Como era de esperar, su inteligencia colectiva no sirvió de mucho. Rottmeiler al menos era mejor, pero, aunque tenía un gran sentido para prepararse para sí, no tenía en mente el peor de los casos. Bjorn, ¿qué piensas? Los ojos se volvieron ante esa pregunta. Finalmente organicé mis pensamientos y dije, yo tampoco creo que pueda ser una coincidencia. ¿Qué crees que es, entonces? ¿Un explorador con tanto poder en la 4ª planta a estas horas? ¿No sería razonable suponer que deambulaban por allí con un objetivo? ¿Quieres decir que su objetivo podría haber sido esta zona en primer lugar? Sí. Y si es así, ya se habrán dado cuenta de nuestra presencia. Quizá vieran las marcas que dejamos y vinieran a por nosotros. No, incluso si no, podría haber una manera de rastrearnos. Dwalkie negó mis palabras. No puede ser, ¿cómo puede ser?
Y pensar que ya conocían este lugar. El enano también se rió. Jaja, aún así, hablas como si ya fueran saqueadores. Rottmeiler hizo otra pregunta con seriedad. Entonces, ¿cuál crees que es el mejor curso de acción? Respondí. Eran seres desconocidos, por lo tanto, todas las posibilidades eran inminentes. Esta variable podía ser buena suerte o podía llevarme a la muerte. Por lo tanto, aunque a mis compañeros les pareciera extraño, tenía que suponer lo peor. Tenemos que salir de aquí. Golpe. No apartar la vista de la sensación premonitoria en mi corazón era el secreto de mi supervivencia. Asterisco más tarde asterisco. Has matado a Baphomet. Exp más 5. Has matado a un mutante de clase superior. Exp más 1. Corrimos por el laberinto, sin perdernos, pero dirigiéndonos correctamente hacia nuestro destino. Por aquí. Rottmeiler, que me seguía de cerca, sostenía un mapa en la mano. No era el mapa en el que había estado trabajando duro hasta ahora, sino un mapa que detallaba el camino de todo el laberinto. Por supuesto, la ubicación de la sala del jefe también estaba escrita en él, ya que era el botín obtenido al derrotar a Baphomet, el jefe intermedio. No esperaba atraparlo tan fácilmente. Baphomet fue invocado justo cuando terminé mis palabras. Normalmente, la batalla habría sido una victoria ajustada atacando sus puntos débiles, pero tardó menos de un minuto. Era posible simplemente golpearle con daño. Decir que era algo bueno era un poco dudoso. ¿Qué tan fuertes suelen ser? Teníamos invitados desconocidos no invitados. Hacía tiempo que había desechado la idea de que pudiera ser una sola persona. No importa lo fuerte que fuera un individuo, había límites. Saltar. Aclaré mis pensamientos y aceleré. Como todo el mundo parecía seguirme, pensé que estaría bien. De hecho, cuando eché un vistazo detrás de mí, incluso Ikurod, que carecía de resistencia, corría bien con Dwalki a la espalda. Dejando de preocuparme, golpeé la cabeza del Vaikundus que saltó por delante. Meg. Por supuesto, se tambaleó mucho, pero no murió de un solo golpe. Sin embargo, pasé por delante del monstruo tambaleante sin aminorar la marcha. Misa había decidido ocuparse de los monstruos de la basura. Raja. La luz se dispersó al mismo tiempo que el sonido de la carne explotando. Sin embargo, no se oyó la caída de una piedra de maná. Parecía que Misa la había atrapado de nuevo en el aire. A la izquierda. Seguí las instrucciones de Rottmeiler y giré el rumbo. Entonces, divisé 4 Vaikundus en la distancia. Para ser honesto, Misa, Rottmeiler y yo podríamos deshacernos de ellos nosotros mismos ahora, pero sería bueno ahorrar, aunque sea un segundo de tiempo. Dwalkie. Ante mi grito, Dwalkie se bajó de la espalda del enano y lanzó un hechizo. SHHHHH. Tormenta fría, magia de ataque de rango 7 que dañaba una amplia zona en lugar de un único objetivo. El hechizo se utilizaba originalmente para las turbas basura de rango 8 o 9 o para preceder el movimiento de conexión de Misa. G. Una ventisca de granizo salió disparada por el pasillo, congelando a los 4 Vaikundus. Los monstruos de rango 6 habían recibido no solo el estado congelado sino también el de congelación con un solo hechizo. Sin embargo, el estado se liberaría en unos segundos. ¡Bam! Los aplasté rápidamente con mi masa y reanudamos la marcha. Si decidíamos que necesitábamos un descanso, nos tumbábamos en el pasadizo para recuperar el aliento. El tiempo pasó así, y llegó el momento de hacer una tercera pausa. Hav. Bjorn, ¿no nos estamos precipitando demasiado? No creo que tengamos que tener tanta prisa. Ikurod inhaló y exhaló con cuidado el descontento que había estado conteniendo. Era de esperar. Mi primera petición fue esta, sigo teniendo esa sensación ominosa. Así que, por favor, confía en mí esta vez. Los demás hicieron lo posible por seguirme la corriente. Bueno, tienes buenos sentidos, de todos modos. No me importa. Y Bjorn, no creas que he pagado mi deuda con esto. Tengo la intención de pagarla adecuadamente más tarde. A medida que pasaba el tiempo, empezaron las preguntas. Yo también creo que esto es suficiente, dijo Dwalkie ahora. Parece un salto que supieran de este laberinto en primer lugar, ¿también? ¿No era más probable que llegaran aquí por accidente como nosotros? Incluso si eso fuera cierto, ¿podrían realmente ser saqueadores? ¿No era más una ilusión creer que nos encontrarían deliberadamente para hacernos daño?
Si te preocupan las marcas que dejamos, podemos empezar a movernos despacio. Incluso si son saqueadores, no serán capaces de encontrarnos en un lugar como este. Para ser honesto, tampoco estoy seguro de por qué estás tan seguro de que hay una escapatoria aquí. Sobre todo, ¿qué garantía había de que hubiera una forma de escapar en una sala que podía ser o no la sala del jefe? No tengo quejas. Ya sabes, ¿verdad? Lo digo en serio. ¿HMM? Todas eran preguntas razonables porque no habían tenido las mismas experiencias que yo. Una pieza oculta no era tan especial. Basta con mirar a Agencia, a quien conocimos en la cueva glaciar no hace mucho tiempo. Ella abrió la grieta a través de un elemento de pieza oculta. Además, en los cazafantasmas se intercambiaba información cada mes y se difundía el conocimiento sobre las piezas ocultas. Bjorn, hoy no estás actuando como tú mismo. Aunque todo lo que dices sea cierto, ¿por qué no te defiendes? Y Kuroda hablaba de forma persuasiva, pero ese era el mayor problema. El hecho de que el guardián del equilibrio estuviera en su lugar. Eso seguía sin cambiar nada. Una situación en la que seríamos jodidamente aplastados era ahora solo una situación en la que seríamos aplastados una cantidad normal. Eso era todo. Incluso si nuestras estadísticas eran las mismas que las del oponente, había una diferencia en los rangos de habilidad y el número de esencias. Con los objetos, la diferencia sería aún mayor. Si luchamos, sin duda perderemos. Esta era la fuente de mi ansiedad. Golpe. Un león no puede tener pensamientos frente a un conejo. Pero un conejo, si se encuentra con un león, debe correr. No hay tiempo para esto. Si has terminado de descansar, vámonos. Asterisco en otro lado asterisco. Un hombre de pie en medio de una cámara de piedra murmuró. El laberinto del Arcaz. El hombre se quitó la capucha que cubría su rostro y se acercó a la pared, luego barrió cuidadosamente la piedra. Por fin hemos llegado. Las comisuras de su boca se torcieron y su piel con cicatrices quemadas se distorsionó. Cualquiera podía ver que el hombre estaba realmente feliz. Señor, ¿por qué le has dado alas a una persona tan malvada? Como lamentándose, un anciano vestido con una túnica sacerdotal negra cerró los ojos. Para preguntar si esa era realmente su intención, formular una pregunta sin sentido y lanzarla al aire, era lo único que podía hacer. Anciano, ¿tengo que arrancarte la lengua? ¿Cómo puedo tener miedo? El dolor físico es. Por supuesto, me refería a la lengua de su nieto. Cuando el anciano cerró la boca, el hombre quemado soltó una risita y volvió la mirada al suelo. Sus ojos se posaron en un explorador de mediana edad que se había desplomado en una postura torcida como un camarón. Un sudor frío brotó de su frente, y sus labios entreabiertos temblaron y dejaron escapar un gemido lleno de dolor. Es solo un brazo, no exageres. El hombre se rió del hombro cortado del explorador. ¿Quién le iba a decir que había una forma de entrar en aquel lugar que llevaba buscando todo un año? Mostrarnos el camino solo porque se ofreció el brazo de un explorador de rango 5, ese dios maligno es un tipo gracioso. ¿No es tu compañero de equipo? ¿Compañero de equipo? Solo lo traje porque es útil. Oye, levántate. Llegamos tarde, no tenemos tiempo. Cuando el hombre quemado puso el pie en la cintura del explorador y lo sacudió, se formaron profundas arrugas entre las cejas del anciano. Basta ya. Ha ofrecido una parte de su cuerpo al dios maligno. El dolor será inimaginable. Ya basta, anciano. El anciano se estremeció ante la fría voz del hombre quemado. Incapaz de ocultar su ira, los puños cerrados del anciano temblaron, pero eso fue todo. Estaba asqueado de su propia cobardía por tener que ser espectador de un acto malvado. Sin embargo, había cosas que el viejo tenía que proteger. Tal vez este explorador era el mismo. Estoy bien, sumo sacerdote. El explorador luchó por levantarse, agarrándose la zona vacía del hombro. El otro hombre asintió satisfecho. Sin embargo, al darse cuenta de algo tardíamente, frunció el ceño y abrió y cerró repetidamente la mano. Aprieta. Sabía lo del guardián del equilibrio. Sin embargo, incluso teniendo eso en cuenta, los cambios que acababan de producirse en su cuerpo no tenían sentido. Anciano, ¿ha cambiado algo? ¿Cómo tu poder divino? Ha disminuido un poco. ¿Disminuido? ¿No ha aumentado? ¿Estás seguro? Estoy seguro. El hombre giró la cabeza para mirar fijamente al explorador. ¿Y tú?
Incluyendo el poder del alma, en general, las estadísticas físicas están reducidas. Ya veo. El hombre sonrió como un pez y se quedó mirando por el pasadizo. ¿Un explorador de rango 5 perdió algunos de sus poderes? Parece que algunas ratas entraron primero. Sus ojos, iluminados por el parpadeo de la antorcha, emitían una luz fría. Fin del capítulo 135.